Hola, ¿qué tal? Dios les bendiga. Saludos desde Chihuahua, Proyecto de Vida. Seguimos aquí nuevamente compartiendo la palabra de Dios con diferentes temas. Rafa, Dios te bendiga. ¿Cómo estás? Bien, bien, Pablo, Dios te bendiga y a Bueno. todos y a cada uno de los seguidores de Proyecto de Vida, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Esperemos que esta palabra, ¿verdad?, sea de edificación, consolación y fortaleza para tu alma. Así es, claro que sí. Es lo principal, ¿no? Que la palabra de Dios sea la que edifique, que la palabra de Dios sea la que bendiga a nuestras vidas. Y es por eso que nosotros nuevamente nos gozamos con la palabra de Dios. Y terminemos hoy, queremos tocar el tema, Rafa, de algo muy importante acerca de la ley de Dios en nuestros cuerpos, ¿sí? Ahí siempre hay una ley en que sujetarse, o a veces hay una ley en la cual nos sujeta esa ley. Entonces, hoy queremos tocar el tema que es muy importante, acerca de que la ley de Dios en nuestros cuerpos. Así es, Pablo, esa ley es la que nos gobierna, esa ley es la que nos dirige, esa ley, si nosotros no andamos con temor reverente, esa ley nos puede condenar. Así. ¿Verdad? Y como punto de partida, Pablo, vamos a leer alternadamente ahí en 1 Corintios capítulo 9, versículo 20 al 22. Y si tú tienes ahí una Biblia, pues acompáñanos, ¿verdad? Pues para que te des cuenta de que todo lo que sale de nuestra boca hay un fundamento bíblico, ¿verdad? Que esto no es porque se nos ocurrió o fue trabajo de la imaginación, no. Nos damos a la tarea, amado hermano, amada hermana, de escudriñar las escrituras para llevarte esta bendición hasta tu casa, ¿verdad? Lo tenemos ahí, hermano Pablo. Déjame lo busco, se me perdió. 1 Corintios, capítulo 9. Del verso 20 al 22. Me contestas con un amén cuando lo tengas. Ya estás. Amén. Bueno, Amén. tú lees el 20 y lo yo así alternadamente. Sí. Dice, me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles, a todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Aleluya. Aquí vemos, ¿verdad?, una palabra del apóstol Pablo de cómo él habla acerca de la ley, brother. De que él cómo se hace, ¿verdad?, cómo se hace al estatus emocional, sentimental o espiritual de la sociedad en su entorno para poder ganárselos. Dice, yo me hago como los que están bajo la ley, aunque yo no esté bajo la ley. Sí, piensa como los que están bajo la ley. Para poderles predicar a Jesucristo. Sí. Ahora, yo me comporto como si estuviera sin ley, aunque no estoy sin ley, para ganarme a los que sin ley están. Exactamente. ¿Sí? O sea, un hombre lleno del Espíritu Santo, lleno de sabiduría para poder predicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y de la misma manera nosotros, amada persona, amado hermano, y no sé si tú, Pablo, estés de acuerdo conmigo, también nosotros tenemos que aceptar esa soberanía de Dios, esa ley, para poder presentar a Cristo a judíos como claro a gentiles, sí. a fuertes como a débiles, a ricos como a pobres, ¿verdad? Es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Pero como punto de partida, Pablo, vamos a leer y vamos a ver la ley como principio. Amén. Ahí en Romanos 3:21, esgrima, ¿verdad? Vamos a ver ahí en Romanos 3:21 lo que dice la palabra del Señor acerca de la ley como principio. Amén. Amén. ¿Lo tienes ahí, hermano? Sí. Ok. Dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Así es. Entonces aquí vemos, brother, que la ley es de testimonio, como por los mandamientos de Dios, como por los profetas. ¿Quiénes son los profetas, brother? Los portadores de la palabra de Dios,
de lo porvenir. Los profetas son aquellos que Dios les hace conocer sus pactos para liberar a un pueblo, para liberar a una nación, para liberar a una iglesia, para guiar, ¿verdad?, a mucha gente. Así es. Sí, los profetas pues eran los hombres, los instrumentos en aquel tiempo de Dios, ¿no? Sí. Entonces, hoy nosotros somos ese instrumento. Hoy nosotros no somos profetas, no nos consideramos profetas. Hay quienes se consideran profetas, apóstoles. Entonces, no, nosotros no, pero lo que sí somos es que somos portadores de la palabra de Dios, por lo cual nosotros revelamos la justicia de Dios por medio de un mensaje, y no solamente de un mensaje, sino por medio de nosotros mismos, ¿no? Sí. Como testimonio. Así es, Pablo. Y como testimonio y como mensaje, el primer mensaje que recibió uno de los profetas fue la ley, y Moisés era un profeta, bro. Y a Moisés se le reveló la ley, que todos conocemos los 10 mandamientos. Esa es la ley: el amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas, el amar a tu prójimo, el de no adorar a imágenes, el de no adulterar. Todos esos mandamientos Dios se los reveló a un profeta, y como por tanto aquí la palabra de Dios nos dice que es principio. La ley es un principio, la ley es un fundamento. Sí, sí, es un principio, ¿no?, en la vida del hombre. Entonces es como la justicia de Dios, es Así un es. principio de Dios. O sea, la justicia, la justicia es verdad. Amén. Es la verdad. Entonces, lo que Dios revela para nuestra vida, revela la verdad, o sea, es la justicia de Dios. Entonces, está padre esto, porque te das cuenta que lo que Dios siempre quiere revelar es su justicia. Así es. O sea, la verdad en sí, en la vida del hombre y para los hombres, por medio de la palabra de Dios, Así que es un es. principio. Amén. Entonces, aquí estamos viendo, amada persona, amado hermano, tú que nos escuchas, ¿verdad? La ley de Dios es principio. La ley de Dios es para vida. Cuando nosotros caminamos legítimamente. Pero cuando nosotros, Pablo, dejamos de hacer un pequeño mandamiento, brother, el más común, brother, por decir, cuando dice Dios, no mentirás. Si tú dejas de hacer ese mandamiento, brother, ¿por qué lo llamé común? Porque la mentira es tan común en los labios del hombre hoy en día. El hombre es muy mentiroso. El hombre hoy no mide las consecuencias de sus palabras y nada más habla porque tiene boca. Dice la Biblia, no sea Dios verás y todo hombre mentiroso, ¿verdad? Entonces, es una naturaleza en el hombre esto. Es una naturaleza, la mentira ya es una naturaleza. Entonces, ya mentir, pues ya es muy común. Como dices tú, entonces ya no es algo, humanamente para nosotros no lo vemos como algo grave, sino ya algo como que una mentira piadosa. Ándale, como que ya todo el mundo tenemos que ejercer ya. Ándale, pero sí. Ante Dios pues es diferente. Ándale, y si tú quebrantas ese mandamiento, ya quebrantaste toda la ley. Entonces, bro, encontramos la ley de Moisés, porque por medio de Moisés vino la ley, sí, ¿verdad? Y Moisés escribió en la ley no mentirás. Vemos que en la ley de Moisés es de condenación. Así es. La ley de Moisés es para condenación. Me gusta una historia que habla el Evangelio de San Juan, ahí en el capítulo 5, versículo 45 al 46, donde el Señor Jesús, brother, refuta en ese tiempo a unos fariseos y les dice, brother, ustedes tienen su esperanza en Moisés, pero Moisés los va a acusar porque Moisés escribió de mí. Y si ustedes oyeran a Moisés, entonces me creyeran a mí, porque de él escribió de mí. Entonces, aquí es algo bien tremendo, brother, donde Jesús el Señor estaba diciendo que la ley de Moisés los iba a condenar. ¿Sí? ¿Por qué, Pablo? Sí, porque ellos estaban viviendo bajo la ley de Moisés. Así es. La estaban ejerciendo. La estaban ejerciendo, porque mira, Pablo, ¿qué dice ahí en Romanos 3:19?
al 20, brother. Dice, pero sabemos que todos los que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, pero que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Precisamente lo que hablábamos, que por medio de la ley de Moisés viene la condenación, porque bajo la ley, bajo el conocimiento o la ley viene precisamente el pecado. Así es. ¿Sí? Porque, como dices tú, a Moisés se le fue revelado la ley: no matarás, no adulterarás, no tendrás dioses ajenos, etcétera, etcétera. Entonces todo aquel que ejerce o vive más bien bajo esa ley será juzgado bajo esa ley. ¿Sí? Así es. Y por eso el apóstol Pablo, válgame la redundancia, es que él es el hermano Pablo, no es el apóstol, pero es el hermano Pablo. Entonces, por eso el apóstol Pablo nos menciona ahí en Corintios, ¿verdad? Que cuando él predicaba, les predicaba a los que estaban bajo la ley y les predicaba a los que estaban sin ley, a fin de que todos sean salvos, brother. Pero aquí vemos, brother, que el apóstol Pablo enseña en una de sus cartas, en la carta de los Romanos, que la ley de Moisés es la condenación para todo aquel, ¿verdad?, que está bajo la ley. ¿Por qué está bajo una condenación? Porque no cumples la ley. Hay muchas personas que dicen, yo prefiero estar en la ley, y dejan a un lado la gracia de Cristo, que ahorita la vamos a ver también más adelante, pero cometen un gravísimo, gravísimo error, porque si tú no cumples al pie de la letra la ley, estás bajo maldición. No que la ley sea maldita, no, la ley es bendita y pura cuando tú caminas legítimamente. Pero tú, cuando no ejerces, cuando no caminas bajo la ley íntegramente, tú estás en una condenación por no caminar legítimamente. Por eso el Señor Jesús les dice ahí en San Juan capítulo 5, repito esto, versículo 45 y 46, que ustedes ponen su esperanza en Moisés, pero Moisés los va a acusar, porque Moisés está escribiendo de mí, y ustedes no creen en mis palabras. Es más, si se atrevía a decirles el Señor Jesús, si no le creen a los escritos de Moisés, van a creer en mis palabras. Bueno, sí, por ejemplo, el versículo 20 nos dice que ya que por todos los que están bajo las obras de la ley, dice, ningún ser humano será justificado delante de él. ¿Sí? Entonces, vemos aquí que realmente nadie, o sea, hablando literalmente, nadie será justificado, porque por medio de la ley viene el conocimiento, o es el conocimiento del pecado. Entonces, no te puedes justificar. El único que te puede justificar se llama Jesucristo. ¿Sí? Entonces, como dices tú, si no estás haciendo correctamente la ley, no la estás viviendo, entonces serás condenado, literalmente, o sea, serás condenado, o sea, estarás perdido. Pero aquí el único que nos puede salvar, pues se llama Jesucristo. Así es, y esa es otra ley en nuestros cuerpos. Ya hemos visto la ley como principio, ya hemos visto la ley de Moisés de condenación. Ahora vamos a ver la tercera ley, que es la ley de la fe. Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea que la fe es una ley, brother. Y dirán, ay, estos brothers de cuál fumaron, ¿verdad? No, vamos a las escrituras. Por eso te dice un comentario, que si tú tienes ahí una Biblia en la mano, queremos que nos apoyes y saques tu Biblia y vayas con nosotros a estos versículos, para que tú te des cuenta de que no lo sacamos del fruto de nuestra imaginación, sino de que está escrito, porque nos hemos dado a la tarea de escudriñar diariamente la palabra de Dios, para que Dios nos hable. Ahora, si eres católico, tienes una Biblia católica, de igual manera sácala. Dice lo mismo, con diferentes palabras, cambia un poquito, pero es lo mismo, es el mismo significado. Y te vas a dar cuenta que realmente es la misma palabra de Dios. Entonces vamos a
a seguir con esto, Rafael. Sí. Lo de la ley De la fe. de la fe, Romanos 3:27, ¿qué nos dice, Rafael? Si lo tienes ahí. Dice, ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Amén. Entonces, brother, aquí estamos viendo que lo que excluye toda jactancia de la ley o la justicia propia es la ley de la fe. Y hay una historia muy bonita ahí en el Evangelio de Lucas, capítulo 18, verso 9 al 14, la del publicano El fariseo. y el fariseo, Pablo. ¿Te acuerdas de ella? Sí. A ver, Pablo, descríbenos. 9, Lucas 18, 18, 9. así es. Traigo Lucas, me perdió. Mira que se te ha bajado. Aleluya. Del 9 al 14. Si gustas, Pablo, lo leemos alternadamente, ¿te parece? Ok, vamos a leer. Yo leo el 9 y tú así. 9 al 14. Dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Más que yo, me apantalló. Sí. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Amén. Vemos aquí, Rafa, que uno de ellos, el fariseo, se justificaba en lo que él hacía, en sus obras. En la ley. En la ley, ajá. Se justificaba diciendo: yo ayuno más que yo ayuno 2 veces a la semana, yo doy diezmo de todo lo que gano, hasta no sé cuántas veces daría el diezmo. Entonces, justificándose, pensando que por la ley, por las obras de la ley, iba a ser justificado, pero no. Vemos la diferencia del publicano. El lejos de enaltecerse, se humilló diciendo: sé propicio a mí, pecador. O sea, en pocas palabras, ten misericordia de mí, porque soy falto, soy pecador. Entonces, en pocas palabras, pidiendo perdón y pidiendo una oportunidad. Y vemos cómo hace la pregunta: ¿quién fue o quién será enaltecido? ¿Quién fue el que sería justificado? ¿El que se enalteció o el que se humilló? Obviamente el que se humilló. Amén. Porque la Biblia dice que Dios, un corazón Contrito y humillado, no lo despreciará. Entonces, que todo aquel que se enalteciera delante de Dios será humillado, y todo aquel que se humillare será enaltecido. O sea, es al revés. Entonces, hoy en la actualidad, pues a veces pensamos que por nuestras obras seremos justificados, por lo que hacemos nosotros seremos justificados. Entonces, no es realmente así. Entonces, ya no estamos ahorita bajo una ley, que es la ley en aquel tiempo. Ahora estamos bajo la gracia. Entonces, nosotros, quien nos justifica ahorita es nuestro Señor Jesucristo, y por medio de la fe. así es. Por eso dice Romanos, que somos, por medio de la fe, seremos justificados. Romanos 5:1, justificados pues por la fe. Entonces tenemos gracia para con Él, o sea, hallamos entrada para con Él, pero por medio de la fe. Así es. Entonces aquí estamos viendo la ley de la fe, que nosotros podemos ser justificados por medio de nuestro Señor Jesucristo, por la fe. Aquí el Señor, lo que le decía el hermano Pablo: ¿quién fue justificado delante de Dios? El fariseo se justificó a sí mismo,
pero el publicano lo justificó Dios. Y hoy, Pablo, en la actualidad hay muchas personas que se justifican a sí mismas porque tienen buen empleo, porque tienen alguna carrera, porque tienen una buena casa, porque tienen unos buenos hijos. Se justifican a sí mismos porque dicen, yo no he tomado, yo no he fumado, pero hay en su corazón un gran pecado que se llama soberbia, que el egocentrismo está bien arraigado, que están en el yoísmo, yo esto, yo lo otro, yo cuando quiero lo dejo, yo si quiero lo hago, porque el yo es poder, y eso es soberbia. Y a lo mejor, hablando así humanamente, nosotros como seres humanos, nosotros mismos, conociéndolo y sabiendo lo que Él hace, a lo mejor lo justificamos, ¿sí? Porque nosotros pues no vemos más allá de nuestros ojos, o sea, no miramos el corazón, no sabemos las intenciones. La Biblia habla claramente que perverso es el corazón del hombre, dice, quiero conocerá, y a la vez da la respuesta, dice Dios que lo creó. Entonces, amén. Nosotros como humanos lo podemos justificar, pero Dios, que ve más allá que nosotros, Él no lo va a justificar. Así es, ¿verdad? Entonces, como tú dices, Pablo, que Dios mira más allá de lo que nuestros ojos humanos ven. Y vamos a ver otra ley que hay en nuestro cuerpo. Por eso se llama la ley de Dios en mi cuerpo, porque Dios se rige por medio de leyes. Entonces, aquí hay otra ley tremendo, Pablo, que la vamos a encontrar ahí en Romanos 7:23. Dice así de esta manera: pero veo yo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. O sea que el pecado es una ley. ¿Sí? Hay una ley, sí, hay una ley en nosotros, la que la habla el apóstol Pablo, y esa es la ley del pecado. Entonces, ahí en Romanos, no recuerdo la cita, dice que el pecado entró por un hombre, que fue Adán. Sí, Romanos 3. Romanos 3, ok. Me perdí el versículo. Bueno, ahorita lo buscamos. Dice que así el pecado entró por un hombre, y así la muerte pasó a todos los hombres, tanto física como espiritualmente. Entonces, hay una naturaleza en el hombre que predomina y domina al hombre, que es la ley del pecado. Entonces, toda la traemos. Venimos a nuestro Señor Jesucristo y somos justificados por medio de la fe. ¿Sí? Él nos lava, nos limpia con su sangre preciosa. Entonces, porque Él tiene el poder para perdonar y justificar. Pero esa ley sigue en nuestros miembros. Sí. Entonces, perdón, sí. Es Romanos 5, dije Romanos 3, es Romanos 5:12. 5:12. Sí. Ah, ok. Entonces vemos que esa ley permanece en nosotros. Por eso el apóstol Pablo dice claramente que hay una ley. Vamos a leerlo nuevamente. Aquí lo tengo. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. El apóstol Pablo dice, pero veo otra ley en mis miembros. Él no se estaba justificando y él no estaba diciendo, ay, veo la ley en tal persona, dice, en mis miembros. O sea, él se estaba poniendo como ejemplo de que en él estaba esa ley. Entonces, hay una ley que nos lleva a pecar, que si no tenemos cuidado, si no tenemos sabiduría, esa ley constantemente nos está llevando a pecar. Gracias que ahorita, por la misericordia de Dios y por su gracia, somos perdonados y justificados por medio de la fe. Así es. ¿Sí? Y constantemente tenemos que estar ejerciendo esa fe para nosotros ser justificados por medio de ella. Amén. ¿Y cómo nos damos cuenta, Pablo, de esta ley del pecado en nuestros miembros? Muy fácil y sencillo. Dice el apóstol Pablo ahí en Romanos 7:15. Dice de esta manera: porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. Entonces, estamos dando cuenta que decimos, por ser un ejemplo, el alcohólico, güey. ¿Por qué el alcohólico dice, ya no voy a tomar? Y a los 8 días está tomando. Ya no lo vuelvo a hacer, y a los 8 días está tomando. ¿Por qué? Porque es la ley del pecado. Sí. Entonces, para poder ser libre de esa ley, brother,
tienen que conocer la verdad. ¿Y qué dice ahí en San Juan 8:32, brother? Y conocerás la verdad. Y la verdad os hará libres. ¿De qué te va a hacer libres? De la ley del pecado de tu miembro, de tu cuerpo. ¿Sí? Ahora, hay otra ley, brother, que se enseñorea y te lleva cautivo a esa ley, que va así amalgamado, que van agarraditas de la mano. La ley de la mente. Sí. A veces, bueno, me gustó una respuesta que un pastor le dijo a una persona que le pidió consejería y todo. Entonces habla, por ejemplo, hablando de la naturaleza de la ley que hay en nosotros. En nosotros ya es una naturaleza esa ley, ¿sí? Porque constantemente vas a estar pecando. Y lo que dice el apóstol Pablo: lo que no quiero hacer, eso hago. O sea, en ti no está el deseo, no quieres hacerlo, pero tarde o temprano lo vas a hacer si no pones atención, si no tienes sabiduría. Entonces, tarde o temprano aflorece esa naturaleza y si no tienes cuidado, repito, vamos a pecar, vamos a caer. Le dijo esta persona a un hombre que traía un niño, un bebé en sus brazos, y le dijo, precisamente tocando el tema de la naturaleza pecaminosa del hombre, le dijo: pastor, ¿usted cree que algún día yo pueda abusar de mi propio hijo, de mi propio bebé? Y dijo él: mira, no te puedo dar una respuesta así concreta, dice, pero espera que tu hijo crezca y tenga la edad de 7 a 8 años y veremos qué sucede. Como diciéndole, tarde o temprano tu naturaleza va a ser manifestada si no pones atención. Y es lo que el apóstol Pablo decía: lo que no quiero hacer, eso hago. Entonces, ahora, como dices tú, la ley de la mente pues va de la mano. Así es. De la ley de nuestros miembros. Y ahí mismo lo encontramos en el versículo 23, Pablo, la ley de la mente, que dice: pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente, que me lleva cautivo a la ley del pecado. La ley de la mente, brother. La mente, brother, es un campo de batalla, brother, donde es una lucha sin tregua, una lucha sin límite de tiempo, brother. Tanto así, Pablo, está la ley de la mente, que el Señor, Dios, el Todopoderoso, en el primer mandamiento menciona la mente. Amarás al Señor tu Dios. ¿Con qué? Con toda tu mente. Con toda tu mente, brother. Porque la mente es una ley, brother. Sí, sí, o sea, si hay un pensamiento negativo, pues ese pensamiento va a tomar control y va a crecer a tal grado que lo vas a manifestar. ¿Sí? Si ahí se va a hacer manifiesta la ley en tus miembros, ¿sí? te va a llevar al acto, a la acción. Ahora sí, fíjate corroborando lo que tú estás diciendo, y para señalarlo así con broche de oro, lo que tú dices, hermano, vamos allá en Santiago 1, capítulo 13 al 14, brother. ¿Qué dice? Dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por nadie, ni Dios tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concedido, da a luz al pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz a la muerte. Entonces es lo que tú comentabas del ejemplo del hermano, ¿verdad? Que la ley de tu mente está operando en tu cuerpo, en la ley del pecado que opera en tus miembros. Amén. ¿Sí? Entonces, nosotros, amado hermano, amada persona, debemos tener la capacidad de llevar todo pensamiento cautivo en obediencia a los pies del Señor Jesucristo, porque debemos de recordar que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en el nombre de Jesús, para derribar toda fortaleza que se levante en contra de todo conocimiento del Hijo de Dios. Sí. El 14 lo explica así claramente, dice: sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, o sea, de su propio deseo, ¿sí? De su propio deseo es atraído y seducido. Así es. Es fuerte esto. A veces pensamos que, híjola, estoy exento de eso, pero no, todos traemos eso. Entonces,
aquí como dices tú, hay que venir a Cristo. Hay que venir a Cristo, hay que crucificar la carne, que tampoco es nada fácil, pero hay que hacerlo, hay que exhibirla, hay que hacer morir las obras de la carne, ¿verdad? Sí, Para que poco a poco vayamos eliminando esto. Sí, esos deseos. Sí, nos vayamos moldeando en santidad, brother. Uh-huh. Porque la ley de la mente, Pablo, en el versículo 23, nos enseña que la ley de la mente acepta la ley de Moisés, brother. Sí, que acepta los 10 mandamientos, pero no podemos ponerla en práctica debido a la ley del pecado que mora en nosotros, brother. Sí. Así de sencillo. Por las obras humanas no podemos agradar a Dios. Con mi carne no puedo agradar a Dios, porque el fruto de la carne, dice ahí en Gálatas 5, que el fruto de la carne que son pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, orgías, adulterios, o sea, todo lo que es pecado. Y eso no podemos agradar a Dios, brother. Pero hay otra ley, tremenda ley esta, que para mi punto de vista esto está sobre todas. Sobrepasa, brother. Exactamente. Dice, pues ¿qué estará diciendo este hermano? Pues, ¿Cuál ley es, brother? La ley del Espíritu Santo. ¡Aleluya! Santo Cordero. La que predomina y domina la vida del hombre. Así es, Pablo. Y esta ley la encontramos ahí en Romanos 8, del 1 al 5. Lo leemos alternadamente, Amén. brother. Sí, ya para terminar, ese es el último punto de la ley del Espíritu Santo. Déjame lo busco porque mi Biblia es diferente a la tuya, Rafa. Así es. Pero le pongo chiquitas. Y luego si los mira lejos, el Sí, hermano. háblame, dime quién lo traigo. Si fuera víbora ya lo hubiera mordido. Voy a cantar. Romanos capítulo 8. Sí, del 1 al 5. Del 1 al 5. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, a los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. ¡Aleluya! Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. El verso 6, bro, ya para que cierres acá con... Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Aquí estamos viendo, bro, la ley del Espíritu Santo. Amén. Para los que andan conforme al Espíritu no hay ninguna condenación. ¿Y quiénes son los que andan conforme al Espíritu? Son aquellos que reciben la revelación del cielo al darse cuenta y al aceptar a Jesucristo como único y suficiente Salvador. Que solamente la sangre de Jesús, brother, tiene el poder para limpiar el pecado de toda la humanidad. Esos son los que están bajo la ley del Espíritu Santo, porque acuérdate, Pablo, que el Espíritu Santo no te va a llevar a la inmundicia, el Espíritu Santo te va a llevar a la santidad, el Espíritu Santo te va a guiar a toda verdad y a toda justicia. Sí, esto es, pero a los que obedecen primeramente, a los que se sujetan, a los que andan conforme al Espíritu, o sea, conforme al deseo del Espíritu, no conforme al deseo de la carne, porque el deseo de la carne, ¿qué es? Lo leímos ahorita, bueno, no lo leímos, lo vimos ahí en Gálatas capítulo 5, ¿verdad? Donde que son los deseos, los frutos pues de la carne, que es la mentira, los pleitos, chismes, contienda, disensiones, herejías, adulterios, borracheras, etc. Todo eso es el fruto. Entonces, el deseo del Espíritu, pues el deseo del Espíritu es que el hombre sea mejor cada vez. Por eso es que el Espíritu nos lleva a la santidad. Que día con día nos vayamos renovando, nos vayamos santificando, ¿sí? Y qué padre, porque
el Espíritu Santo nos lleva a ser mejores personas cada día, ¿sí? Porque, por ejemplo, vemos los frutos del Espíritu, que es en Gálatas también, que nos habla los frutos del Espíritu, que es amor, gozo, paz, bondad, fe, mansedumbre, templanza, benignidad. Amén. Todo esto son los frutos del Espíritu. Entonces, una persona que no tiene esos frutos, pues, lejos de no tenerlos, tiene los frutos de la carne. Entonces, si tenemos los frutos del Espíritu, quiere decir que estamos bajo la ley del Espíritu Santo. Ahora, esta ley, Pablo, tiene el poder para librar al creyente de la ley del pecado que está en los miembros. Amén. Y de la conciencia de condenación de la ley que Moisés produce. Esta ley tiene el poder para librar de la ley del pecado, de la ley del remordimiento, de la ley del fracaso, de la ley del miedo, de la ley de la enfermedad. Esta ley del Espíritu Santo tiene la autoridad y el poder, Dios, Pablo, el poder para transformar las vidas, güey. Qué tremendo es esto. Además, el Espíritu Santo, Pablo, realiza en el creyente que está rendido a la voluntad divina de la justicia de que la ley de Moisés demanda. Amén. Esto es lo padre, ¿no? Maravilloso es esto. Que realiza nuestras vidas. Entonces, a veces, por eso, cuando conoces a una persona que ha sido de lo peor en la vida, en tu barrio, ahí en la colonia, y luego nos falta el que diga, oye, pero ¿cómo le hizo este? Si era de lo peorcito, nadie lo quería aquí, ni los mismos vecinos, ni su propia familia. ¿Cómo pudo cambiar? Porque ahora se porta diferente. Ahora produce, en lugar de robar, ahora produce. Amén. Entonces, o sea, hay gente que no entiende cómo sucedió, por qué de la noche a la mañana esta persona ya diferente, ya cambió. ¿Por qué? Porque obró el Espíritu de Dios en su vida. Entonces, vino a justificarlo, vino a manifestarse de una manera especial. Entonces, esto es la bendición y la victoria en nuestras vidas. Que está el Espíritu de nuestro lado, guiándonos para ser mejor cada día. Amén, así es. Entonces, amada persona, te hacemos esta cordial invitación para que tú te dejes guiar por la ley del Espíritu Santo, que te va a hacer libre de la ley de Moisés, de la ley de condenación, de la ley de la mente, de la ley del pecado que hay en tu cuerpo. La ley del Espíritu te va a hacer libre por medio de la ley de la fe. Así es. Si tú puedes creer. Claro que sí. ¿Cómo la ves? Entonces, te hacemos la invitación para que te acerques y busques de Dios. Es el mejor consejo que te podemos dar. Hay una ley la cual domina tu vida, la cual te lleva al vicio. Quieres dejarlo, pero quieres ser mejor persona, quieres producir para tu familia, pero no hayas cómo. Hay siempre problemas quizás en tu familia, en tu matrimonio. Acércate a Jesús, entrégale tu vida. Deja que esa ley de Dios domine, cambie y reine en tu vida y verás que vas a ser diferente. A lo mejor ya has intentado por muchos medios intentar dejar el alcohol, las drogas, no sé qué prácticas realices o el hombre pueda estar realizando. Mejor ven a Jesucristo. Trae tus problemas, trae tu enfermedad, lo que te esté estorbando para ser una mejor persona y producir en tu familia. Tráeselo a Jesús. No cargues tú mismo esa carga, porque sé que no puedes. Entrégasela a Jesús y Jesús te hará libre. Amén. Queremos que cierres ahí tus ojos donde estás y decimos: Señor Jesucristo, en esta tarde hemos escuchado el mensaje de tu palabra. Hemos creído que tú viniste en carne a morir por nosotros al derramar tu divina sangre y perdonarnos nuestros pecados. Queremos, Señor, pedirte que sea la ley de tu Espíritu Santo que obre en nuestra mente y en nuestro corazón para ser hombres y mujeres mejores cada día. Que seamos hombres y mujeres en santidad, Dios, en el maravilloso nombre de Jesús. Ven y toma el control, Señor, de nuestro hogar. Toma el control de nuestros pensamientos. Toma el control, Señor, de toda nuestra vida cotidiana. En el nombre maravilloso de Jesús. Amén. Y amén. Que Dios te bendiga. Dios te bendiga, cuídate. Saludos.